Bueno, en este video vamos a hablar de las curvas y las superficies de nivel. Entonces acá tenemos que si yo tengo una función de dos variables, z igual a f de x, y, como esta función de dos variables, que representada gráficamente es esta superficie, ¿sí? Entonces, ahora las curvas definidas por f de x, y igual a c, donde c está en el rango de f, ¿sí? Miren que esta función, el rango va a ser hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces voy a reemplazar la z por una constante que pertenece al rango. Esas curvas que me quedan al representar la z por esa c, ¿cuáles curvas? Cuando yo reemplazo la z por la c, lo que hago es trazar planos horizontales. Entonces, cuando yo trazo un plano horizontal, por ejemplo, por acá, si trazamos este plano horizontal por acá, ¿sí? Cuando trazamos ese plano horizontal, ¿qué va a pasar? Ese plano corta la curva, corta la superficie y forma esa curva. Esa curva la proyectamos en el plano XY y esa curva es la que va a ser la curva de nivel cuando Z vale C, ¿cierto? Entonces, esa curva es el corte de ¿quién? Del plano Z igual a C con la superficie. Y entonces al bajar esa curva al plano XY, entonces me queda esa representación, ¿cierto? ¿En dónde? En el plano XY. Y así vamos a hacer muchas curvas. ¿Cómo? Pues cortando con planos, ¿cierto? Por ejemplo, si corto acá con otro plano, entonces si corto aquí con otro plano, pues entonces la curva de nivel me queda por acá, y esa curva la proyecto y entonces esa curva me queda por acá. Y a medida que voy dándole valores así, voy graficando esas curvas acá. ¿Qué va a pasar? Que, miren, si yo hago una curva, o sea, un plano aquí muy cercano a este plano, ¿qué va a pasar? Aquí me va a quedar que es muy inclinado. En cambio, si hago uno por acá, ¿sí? Si hago por acá otro plano, aquí donde, en la parte de abajo, si hago otro plano, entonces miren que esa curva, ¿cómo nos queda? Esa curva nos queda acá, por acá más grande. Y entonces podemos ver que la distancia entre estas dos curvas es grande. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no es tan inclinada la superficie, vean. Vean, porque aquí la inclinación ya disminuye y luego aquí vuelve la inclinación. Si es como si habláramos de la pendiente cuando hablábamos en R2 o en cálculo 1, entonces se hablaba de una pendiente. Aquí es la inclinación de la superficie. Miren que aquí estas dos curvas, cuando las proyecto, quedan más unidas que esta con esta. ¿Sí ven? Luego quiere decir que aquí no hay tanta inclinación. Esas son las curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel son la proyección de esas trazas de plano Z igual a C con la superficie. Esa proyección la llamamos curvas de nivel. ¿Qué son superficies de nivel? Ahora, la superficie de nivel es cuando tenemos una función de tres variables. Entonces, si yo tengo una función de tres variables, ¿sí? Y esa función de tres variables la igualamos a una C, donde C pertenece al rango de la función, ¿sí? O sea que estoy cambiando a W por C. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es una función de tres variables independientes, y esta sería la variable dependiente. Acuérdense que una función de tres variables no se puede visualizar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos a R4. Y R4 no hay, no existe, ¿cierto? No se puede visualizar, podemos decir.
Entonces, pero sí que puedo visualizar que cuando cambio W, la cambio por C, entonces esto me queda una superficie en donde NR3, o sea, en XYZ. Entonces, eso es lo que llamamos una superficie de nivel. Entonces, a las funciones de 3 variables les podemos graficar el dominio y aparte de eso les puedo graficar la superficie de nivel. A las funciones de 2 variables les puedo graficar el dominio, las curvas de nivel y la misma función, ¿cierto? Porque la función la grafico en R3. Entonces, en las funciones de 2 variables sí se pueden graficar esas 3 cosas, ¿no? Curvas de nivel, dominio, se pueden graficar y además la superficie, o sea, la función. En las funciones de 3 variables solo podemos graficar la superficie de nivel y su dominio. Esas son entonces las superficies de nivel y las curvas de nivel. Vamos a hallar algunas curvas de nivel de esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para hallar las curvas de nivel de esa función? Primero que todo, igualamos la función, la igualamos a un C. Pero ¿qué pasa con esa C? Pues miren que C, este es un número positivo, ¿cierto? Este es un número positivo. Entonces podemos decir que esa C es un número de 0 a infinito, porque es la raíz, ¿cierto? Es la raíz. Miren que cuando lleva al 0, y X es un número muy grande, ¿cierto? Cuando X es un número muy grande, esto va a tender a infinito, ¿sí? Y cuando X valga 1 y Y valga 0, 1 menos 1 da 0, entonces arrancan 0. Pues por eso me da de 0 a infinito, ese sería el rango. Entonces cuando tenemos esto, ¿qué hacemos? Al despejarlo, me queda C cuadrado, es X al cuadrado menos Y cuadrado igual a C cuadrado más 1. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, si a mí me dicen describa las curvas, diríamos que las curvas de nivel son hipérbolas. Son hipérbolas. Hipérbolas con eje en X, porque es que esto nunca va a ser negativo, siempre es positivo. Entonces, como esto siempre es positivo, cuando la lleva de 0, entonces el que tiene cortes es X. La Y no va a tener cortes nunca porque esto es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Estos son hipérbolas, pero que con eje en X. Pero ahora sí, podemos darle valores a C. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, si C vale 0, si C vale 1, si C vale 2, si C vale 3. Entonces vamos a mirar cómo me quedan esas curvas. Por ejemplo, cuando C vale 0, me quedaría X a la 2 menos Y a la 2 igual a 1. Si C vale 1, entonces X a la 2 menos Y a la 2 igual a 2. Si C vale 2, X a la 2 menos Y a la 2 igual a 5. Y si C vale 3, X a la 2 menos Y a la 2 igual a 9 más 1, 10. Entonces vamos a graficar esas 4 curvas en el plano XY, o sea, en R2. ¿Sí? Y entonces tendríamos la primera, entonces X menos Y a la 2 igual a 1. Entonces aquí cortan 1, el menos 1 y el 1. Y entonces tendríamos que es esa hipérbola. ¿Sí? Menos 1 y 1. Ahora sería esta. Cuando C vale 1, me queda 2. Entonces los cortes son en raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces eso sería por acá y por acá. Eso es menos raíz de 2 y aquí este sería raíz de 2. Luego cuando C vale 2, entonces X a la 2 menos Y a la 2 igual a 5.
Entonces sería la raíz cuadrada de 5, la x, o sea, 2,20, 2,2 aproximadamente. Entonces eso me quedaría, aquí sería por acá en esto, porque esto es 2. Entonces este sería la raíz cuadrada de 5 y este menos raíz de 5. Listo. Y cuando c vale 3, entonces si y vale 0, equivale la raíz de 3, la raíz de 10, perdón, es 3, algo. Entonces aquí sería por acá, entonces me da por acá. Entonces acá sube, este sería raíz, menos raíz de 10, ¿sí? Y aquí, este es 1, 2, acá me da 3, entonces sería por acá, ¿sí? Esto sería raíz de 10. Entonces, ojo, vamos a colocarle el nombre a las curvas. C vale 0, C vale 1, C vale 2 y C vale 3. Entonces analicemos que cuando cortamos con el plano Z igual a 0, o sea, con XY, me queda esta traza. Cuando corto con el plano Z igual a 1, o sea, más arriba, miren lo que me queda esta traza. Cuando corto con Z igual a 2, más arriba, miren lo que está pasando. Cada vez se está separando más la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que voy subiendo en Z, la curva, la superficie va perdiendo inclinación, porque las curvas se van separando. Al irse separando, quiere decir que la curva va perdiendo inclinación. Vamos a mirar. Ya tenemos ahí las curvas, ¿cierto? Esas son las curvas de nivel. Pero voy a mirar cómo es esta función. ¿Qué gráfica tiene esta función? A ver, vamos a ver qué gráfica tiene esa función, para así analizar por qué esas curvas. Entonces, resulta que acá me queda z igual a x a la 2 menos ya a la 2, z, perdón, igual a la raíz, elevamos al cuadrado y me queda de esta forma, ¿sí? Voy a convertirla en una cuádrica, ¿sí? Hacerla como una cuádrica. Y luego miramos que los z que necesito son los positivos. Entonces, cuando tenemos algo así, ¿cómo sabemos qué tipo de gráfica es? Acuérdense que este 1 lo tengo que dejar positivo. Entonces, para dejarlo positivo, lo paso acá y este z pasa para allá y entonces me queda x a la 2 menos y a la 2 menos z a la 2 igual a 1. ¿Qué curva o qué superficie, perdón, qué superficie tenemos ahí? Entonces, esto es un hiperboloide de 2 hojas. Pero lo que pasa es que es con eje en X. Entonces, ¿cómo nos queda ese hiperboloide? Aquí tengo X, este Y y este es Z. Entonces, ese hiperboloide es así. ¿Cierto? Es ese hiperboloide que tenemos ahí. Pero, aquí miren que acá en 1 y menos 1. ¿Sí? Porque cuando y y z valen 0, x da 1 y menos 1. Ese es el hiperboloide. Pero resulta que aquí me dicen que tome los z positivos, porque el rango habíamos dicho que era de 0 a infinito. Entonces solamente la parte de arriba. Entonces para hacer la parte de arriba, le quito este pedazo y me queda de esta forma. ¿Cierto? Me quedaría así. Y entonces acá, entonces, ¿cómo nos queda? Si allá me queda así, entonces ¿cómo me queda?
nos quedaría de esta forma así. ¿Sí? De esa forma. Entonces, ese sería la mitad del hiperboloide de 2 hojas, donde z es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando cortamos con z igual a 0, ¿qué curva es cuando cortamos con z igual a 0? Esta curva, vean. Esta curva es z igual a 0 o c igual a 0, porque es el plano XY, esta curva. Y cuando corto con z igual a 1, o sea, c vale 1, entonces es esta curva. ¿Sí? Nos quedaría así. Entonces, ¿qué pasa? Miren que como aquí está tan inclinado, ¿qué pasa? Entre estas dos curvas es muy pequeña la distancia. Pero ¿qué pasa cuando a medida que vamos subiendo? Como vamos subiendo, la inclinación acá se va perdiendo, vamos perdiendo, la superficie va perdiendo inclinación. Entonces, al ir perdiendo inclinación, miren esta distancia que hay acá entre estos dos, aumentó comparada con la distancia que había entre estas dos. ¿Sí? Entonces, al ir aumentando, pues esto va pasando. O sea que si una partícula va a subirse en la superficie, pues al principio es como, esto quiere decir que al principio, esa hormiguita que se va a subir en la superficie, aquí es más complicado que cuando ya llegue a partir de acá, porque a partir de acá, la superficie, ¿qué va a pasar? La superficie pierde inclinación. Entonces, eso es lo que está pasando con las curvas de nivel. Por eso es que en las curvas de nivel es importante que siempre tengan la misma distancia. Si yo le doy el valor de 0, de 1, luego de 2, de 3, de 4, de 5, o si no de 0, de 2, de 4, de 6, cada 2, o si no cada 3, como sea, pero siempre con la misma distancia. Entonces ahí tenemos las curvas de nivel y el por qué son esas curvas de nivel, pues sería mirar, entonces ahí estamos mirando cómo es la gráfica de la superficie. Vamos a mirar ahora, la función e a la y menos x a la 2. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Aquí, e a la y menos x a la 2 es igual a c. ¿Cómo es c ahí? Pero ahorita que está en la función exponencial. Y sabemos que la exponencial, el rango es de 0 a infinito. O sea que va a ser de 0 abierto hasta infinito. O sea que en el plano XY no hay curva de nivel. Luego a 0 le puedo dar el valor de 0, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a bajar este y menos x a la 2, aplico el logaritmo, entonces me queda logaritmo de a la y menos x a la 2 es igual al logaritmo de c, entonces y menos x a la 2 es igual al logaritmo de c, luego y es igual a x a la 2 más el logaritmo de c. ¿Qué podemos decir que estos son? Estas curvas son parábolas. Parábolas desplazadas, un logaritmo de c, porque la voy a desplazar de acuerdo a lo que valga c. Pero c debe ser un número de 0 a infinito. Miren que aquí, por eso, la c no va a tomar el valor de 0. Entonces, vamos a suponer que le voy a dar valores. Entonces, vamos a darle valores, por ejemplo, a ver, para que lo vean también, qué pasa con un medio. ¿Sí? Y voy a darle 3 medios. Vamos a colocarle 5 medios, para que sea cada 2, pero a partir de un medio. Entonces, un medio, 5 medios, 9 medios, y con esas. Entonces, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con la primera? Sería x a la 2 más el logaritmo de un medio. La otra sería x a la 2 más el logaritmo de 5 medios. Y la otra, x a la 2 más el logaritmo de 9 medios. Y entonces vamos a graficar esas parábolas. Vamos a
a graficar esas parábolas. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo más logaritmo de 1/2, esto es x a la 2 menos 0,69. Entonces, si por acá es, vamos a colocar 1 acá, menos 1, y acá 1. Entonces, es una parábola desplazada, ¿sí? Este logaritmo de 1/2 es menos 0,69, o sea que sería por acá. Aquí sería el logaritmo. Entonces, esta parábola es cuando c vale 1/2. O sea, la corté con ese plano, ¿cierto? Con ese plano de z igual a 1/2. Aquí sería menos 0,69 aproximadamente, que es el logaritmo de 1/2. Entonces, eso es aproximado, ¿cierto? Porque el logaritmo ese de 1/2 sería un número irracional. Entonces, ahora el logaritmo natural de 5/2. Entonces, logaritmo natural de 5/2. Eso me da 0,91. Entonces, esa sería por acá. Por ahí en eso. Esta sería cuando c vale 5/2. Y luego vamos a mirar el logaritmo de 9/2. Entonces, 1,5 por acá. Esta es cuando c vale 9/2. Miren que estamos cortando con planos a una distancia siempre de 2, porque entre 1/2 y 5/2 hay 2 unidades. Y entre 5/2 y 9/2 hay también 2 unidades. Entonces, si yo le coloco logaritmo de 11/2, me da 1,7. Entonces, 1,7 sería por acá. Esta sería si se vale 11/2. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que cuando lo corto a una distancia de 2, ¿qué va pasando? Que al principio es menos inclinada que cuando la voy, o sea que eso la superficie se va inclinando. La superficie se va inclinando cada vez más a medida que le doy valores a z cada vez más grande, la superficie se está inclinando. Esto es una exponencial, es algo así, ¿cierto? Es una superficie como de esta forma. Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa con esa función. Bueno, vamos entonces, les decía, vamos a mirar qué es lo que pasa con esa función, ¿no? Con esa superficie. Entonces, vamos a compartir acá. Aquí tenemos la gráfica. Ahí tenemos la gráfica entonces de esa superficie y podemos mirar que cuando la trazamos aquí por z igual a 1/2, entonces tenemos que me queda esta parábola, una parábola, este eje es el eje, ese eje es el eje x, ¿cierto? Y en esta parte están los x negativos. Entonces miren que es una parábola que abre, ¿cierto? El eje, perdón, este es el eje y, el verde es el eje y por acá serían los y negativos. Entonces es una parábola cuando la cortamos con z igual a 1/2, me daría una parábola que abre en el eje y, o sea, hacia arriba, ¿cierto? Pero arranca en los negativos. Luego cuando le doy z igual a 5/2, entonces sería más o menos por acá, también es otra parábola, pero y a medida que le doy más arriba, como z igual a 9/2, que sería por acá, aquí se va inclinando cada vez más y me va dando parábolas. Acá arriba, podemos decir que acá arriba, miren cómo me queda una parábola cuando está cortada con un valor de c, vean, ¿sí? Aquí me da una parábola. Y
pues de ahí para arriba sigue la superficie. Entonces, miren, esta es esa superficie E elevado a la Y menos X al cuadrado. Ahí tenemos entonces esa superficie, qué es lo que está pasando, porque esas curvas de nivel que me están dando entonces en el plano XY. Bueno, para terminar tenemos ahora una función de 3 variables, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Esto siempre es un número positivo, porque esto es positivo al cuadrado, es un positivo, ¿cierto? Porque todo número elevado, así sea negativo o positivo, lo que sea al cuadrado, me da positivo. Este también está positivo, este también está positivo. Al sumar los tres, pues me da de 0 a infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a igualar eso, la función, a un c, pero c es un número de 0 a infinito, porque ese es el rango, de 0 a infinito. Entonces, ¿qué es esto? Cuando c es positivo, ¿sí? Pero puede ser también el 0, ¿no? Entonces, podemos darle valores a esa c como 0, 2, 4, 6. Por ejemplo, le vamos a dar esos valores. Entonces, ¿qué pasa cuando c vale 0? Entonces, si c vale 0, me queda más 2y a la 2 más 3z a la 2 igual a 0. ¿Sí? Tres números que al elevarlos al cuadrado, la suma de los tres me dé 0. El único es el punto 0, 0, 0. O sea que este es el punto 0, 0, 0. ¿Sí? Pero cuando c vale 2, entonces me queda más 3z a la 2 igual a 2. Esto sí es un elipsoide. ¿Sí? Y si c vale 4, entonces x a la 2 más 2y a la 2 más 3z a la 2 igual a 4 también es otro elipsoide. Y si c vale 6, entonces x a la 2 más 2y a la 2 más 3z a la 2 igual a 6 es otro elipsoide. Entonces quiere decir que tenemos elipsoides cada vez más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero es un punto. Luego, cuando vale 2, entonces es un elipsoide que sería, podemos decir, que sería de esta forma. ¿Sí? Por acá. Y luego, cuando vale 4, es más grande. Porque miren que cuando y y z valgan 0, aquí vale raíz de 2, aquí vale es raíz de 4, que es 2. Entonces va a ser más grande el elipsoide. ¿Sí? Y cuando vale 6, entonces va a valer la raíz cuadrada de 6, que es 2, algo, entonces más grande todavía. Entonces nos queda ese elipsoide. Y a medida que le voy dando valores a esa C, van siendo elipsoides cada vez más grandes. ¿Sí? Esas serían las superficies de nivel de esta función de 3 variables, o sea que serían elipsoides.